Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la profesora Diana Trías y nos complace que esté allí y nos esté compartiendo todos estos conocimientos que tiene sobre el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. Y vamos a leer un breve resumen curricular de la profesora Diana, ¿no? Entonces, la profesora Diana es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, posgrado en la Universidad Central de Venezuela en Derecho Administrativo, profesora de pre y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, profesora de posgrado en la Universidad Metropolitana y profesora de pregrado en la Universidad de Monte Ávila. Fue directora de programas de posgrado de la Universidad Católica de Andrés Bello. Ha desarrollado su actividad profesional en diversas materias vinculadas con el derecho administrativo, tales como contratación pública, organización administrativa y servicios públicos, tanto en ámbito público como privado. Ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales en temas relacionados con el derecho público y medios alternativos de resolución de conflictos y es autora de publicaciones en ambas materias. Actualmente es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Bienvenida, profesora Diana, un placer que nos esté este día acompañando. Adelante. Gracias, estimada profesora María Petzol. Un gusto inmenso compartir con ustedes y por supuesto con nuestros queridos estudiantes, y en especial desde la tierra zuliana. Vamos a dar entonces inicio a una conversación sobre el funcionamiento del Centro de Arbitraje, que por demás nosotros apoyamos y valoramos inmensamente cualquier iniciativa de la academia, que desde la academia se dé para apoyar los medios alternativos de resolución de conflictos, en particular en aquellos estudiantes próximos a ser profesionales. Vamos a iniciar entonces con qué es el Centro de Arbitraje, sin que ello no implique que debamos hacer algunas consideraciones previas a los efectos de alguna manera enmarcar el tema que vamos a desarrollar. Ya, un segundito. Ya, Jesús. Dame un segundo. Ok, ahora sí. Bueno, en primer lugar, tenemos que ubicarnos cada vez que uno va a desarrollar un tema jurídico y en particular una institución como el arbitraje, es necesario enmarcarla en ese marco normativo donde están ubicadas las disposiciones jurídicas que le dan sustento y anclaje a los medios alternativos de resolución de conflictos, que es precisamente la materia, los cuales los estudiantes que tengo el gusto de compartir el día de hoy están estudiando con la profesora Petzol. En primer lugar, por supuesto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 253 y 258. Es importante señalar que si bien los medios alternativos de resolución de conflicto encontraban existencia o previsión de alguna manera en la realidad jurídica venezolana, no es sino hasta la Constitución de 1999, donde se elevan a rango constitucional la previsión, disposición, y no solamente de la posibilidad de aplicar los medios alternativos de resolución de conflictos, sino que adicionalmente hace un exhorto la Constitución a la ley para que promueva los medios alternativos de resolución de conflictos. Como ustedes saben, los medios alternativos de resolución de conflictos son mecanismos alternativos a lo que es de alguna manera la organización jurisdiccional propia del Poder Judicial. Vamos a hacer más adelante algunas breves referencias en relación a este aspecto, pero que desde ya sí es interesante que ustedes de alguna manera delimiten y hacer hincapié en que los sistemas o los medios alternativos de resolución de conflictos forman parte del sistema de justicia de Venezuela, pero no forma parte del Poder Judicial. De tal manera que eso es una premisa muy interesante, muy necesaria de precisar para determinar de alguna manera, cuando avancemos un poquito más, el contenido de alcance de los medios y en particular de los que se administran en este centro de arbitraje. Por supuesto, la ley de arbitraje comercial, que como ustedes
probablemente conocen, una ley que fue dictada en el año 1998 y en particular para referirnos a nuestro centro, por supuesto, la normativa que rige nuestra actuación, el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y los anexos 1 y 2 que forman parte de dicho reglamento que contemplan las tarifas y los honorarios, el monto de los honorarios de árbitros o mediadores según el procedimiento que se administre, bien sea en bolívares o bien sea en moneda extranjera. De tal manera que estos tres cuerpos normativos constituyen el marco conforme al cual o dentro del cual se aplican los medios alternativos de resolución de conflictos. Dentro de los mecanismos que establece la Constitución como alternativo está el arbitraje y la mediación. En ocasiones, y quiero de alguna manera hacer una muy breve precisión en relación con la mediación, en nuestro reglamento se utiliza la expresión mediación. En otros reglamentos, en otros centros de arbitraje, se utiliza la expresión conciliación como sinónimo de mediación. Si bien en puridad jurídica puede haber alguna diferencia, digamos, desde el tipo del en ocasiones se utiliza, por ejemplo, la conciliación cuando se está en curso un procedimiento judicial. Desde el ámbito de los medios alternativos de resolución de conflictos, mediación y conciliación los podemos utilizar como sinónimos. Vamos a empezar entonces, de alguna manera, con una muy breve referencia, porque entiendo eso es materia de desarrollo de la cátedra de la profesora María Petzold, pero sí es importante hacer algunas breves consideraciones en relación con el arbitraje. Por supuesto, el arbitraje, en términos generales, está regulado por la Ley de Arbitraje Comercial. El artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. De tal manera que es absolutamente importante y determinante la posibilidad de aplicar o invocar una cláusula de arbitraje entre las partes cuando la naturaleza de la contratación o del objeto contractual implica que hay disponibilidad de las partes. ¿Por qué? Porque solo lo disponible es lo transigible y solo lo transigible es lo arbitrable. De tal manera que eso es una ecuación que es importante considerar y tener presente, porque de alguna manera ello delimita la aplicación del arbitraje. En cuanto a la base legal, y ya de alguna manera vamos a ir un poco, digamos, a solicitud de la profesora María Petzold, que es un poco hablar de lo que es el centro de arbitraje, encontramos que la base legal del funcionamiento de los centros de arbitraje, sobre el cual voy a referirme, digamos, un poco más focalizadamente, un poquito más adelante, pero quiero de alguna manera irles haciendo el desarrollo, primero del anclaje constitucional, y la Ley de Arbitraje Comercial es la ley que establece o permite de alguna manera que existan centros de arbitraje. Por eso quiero irme un poco atrás a la Ley de Arbitraje, y esta ley en el artículo 2 establece que el arbitraje puede ser institucional, que es el nuestro, el que desarrollan los centros de arbitraje, o puede ser un arbitraje independiente. Haciendo brevemente una distinción entre institucional o independiente, el institucional, por supuesto nos vamos a referir un poquito más en detalle, pero es el que funciona o el que administran los centros de arbitraje. El independiente está regulado en la propia Ley de Arbitraje Comercial. Es decir, el arbitraje independiente se encuentra regulado por la propia Ley de Arbitraje Comercial. Ello no implica que las partes que deciden la aplicación de un arbitraje independiente puedan establecer normas particulares, lo cual incluso ocurre en el arbitraje institucional. Pero el arbitraje institucional, a la letra de la propia ley, es aquel que se realiza a través de los centros de arbitraje
a los cuales se refiere esta ley, o los que fueron creados por otras leyes. Entonces, en una primera precisión tenemos que la propia ley distingue dos tipos de arbitraje: el arbitraje institucional, el arbitraje independiente. Los centros de arbitraje se refieren o entran en la categoría de los denominados arbitraje institucional. La ley de arbitraje comercial en el artículo 11 establece que instituciones pueden, digamos, constituir sus propios centros de arbitraje. En ese sentido, porque de alguna manera ustedes se preguntarán por qué una cámara tiene un centro de arbitraje. La propia ley, y eso no es exclusivo de las cámaras, la propia ley o el texto del artículo 11 establece que las cámaras de comercio, ahí están denominadas las cámaras de comercio de manera específica y particular, pero vamos a ver cómo el propio artículo o el propio legislador va a permitir que puedan otras instituciones constituir centros de arbitraje. Y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, asociaciones internacionales existentes, organizaciones vinculadas con actividades económicas o industriales. Incluso vemos cómo más adelante las universidades e instituciones superiores académicas son asociaciones o son entidades que, de acuerdo a la ley, pueden tener su centro de arbitraje. Quiero sí llamar la atención que en principio, y fíjense que la primera alusión a lo cual hace el artículo 11 es a las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque el arbitraje, el objeto normalmente, la materia sobre la que versa es en las relaciones particulares, perdón, en las relaciones comerciales entre particulares, o incluso eventualmente pudiera estar presente el Estado, pero siempre despojado del jus imperium, sino cuando el Estado actúa, lo que se llama el jus gestionis, que es cuando actúa, digamos, en igualdad de nivel con el particular en el ámbito comercial. A todo evento, sí, entonces vemos cómo la propia ley permite que las cámaras de comercio puedan crear y constituir sus propios centros de arbitraje. Eso no quiere decir que los centros de arbitraje que se constituyan en una cámara solamente puedan acudir a él o solamente puedan ser utilizados por ejemplo, los afiliados o los miembros de la cámara. Es decir, normalmente las cámaras de comercio tienen un banco de miembros, de afiliados, y si tienen un centro de arbitraje, por ejemplo, en particular, como el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, a la Cámara de Caracas pertenecen una cantidad de empresas, pero eso no quiere decir que el centro de arbitraje solamente pueda funcionar respecto de los afiliados o que forman parte de la Cámara. De tal manera, eso es muy importante considerarlo porque es un servicio de alguna manera abierto al público, adicionalmente, por supuesto, a los miembros de la Cámara de que se trate. Eso no es que aplica solo respecto de la Cámara de Caracas, sino que aplica a todas las cámaras de comercio. En particular, ustedes en el Zulia, y con especial orgullo lo digo, porque además trabajamos mucho de la mano en la constitución del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio del Zulia, de tal manera que ustedes tienen un ejemplo allá de una constitución de un centro de arbitraje que en la actualidad está en funcionamiento. Recientemente dictaron su reglamento y de alguna manera, pues obviamente eso favorece localmente que las instituciones, que las empresas, que los particulares puedan acudir e invocar y aplicar una cláusula arbitral. Volviendo al arbitraje institucional, como les decía, el arbitraje institucional es el que forma o que se administra bajo una institución arbitral, en este caso los centros de arbitraje. Entonces, estaremos en presencia de un arbitraje institucional cuando en el acuerdo arbitral las partes han elegido el arbitraje como medio de solución de controversias de acuerdo con el reglamento de un determinado centro de arbitraje. Es decir, cuando, como ustedes ya saben, el acuerdo arbitral es un pacto que hacen las partes, por ejemplo, en el ámbito contractual, donde deciden que en caso de existir alguna controversia, diferencia
o de cualquier naturaleza, ello puede ser o va a ser resuelto a través del arbitraje y establecen una serie de aspectos. Normalmente, y como vamos a ver un poco al final, los centros de arbitraje tenemos una cláusula modelo que no quiere decir que las partes estén totalmente atadas solo de manera, o sea, de no incorporar ningún aspecto específico que quieran regular dentro de su relación, pero esa cláusula modelo tiene lo indispensable. Sobre la cláusula modelo me voy a referir un poquito más adelante, pero en todo caso, la cláusula arbitral que establecen las partes y que está incorporada, bien sea en el contrato o de manera sobrevenida, porque eso es posible, establecen que para la solución de controversia indican la normativa y el centro de arbitraje que va a administrar ese eventual arbitraje. Adicionalmente, quiero precisar que ustedes saben que cuando se establece una cláusula arbitral, el efecto, digamos, que lleva de suyo la incorporación de una cláusula arbitral es su naturaleza exclusiva y excluyente de la jurisdicción ordinaria. Es decir, cuando exista una cláusula arbitral, ello excluye de alguna manera que la controversia vaya a resolverse en el ámbito del Poder Judicial. De tal manera que es en extremo interesante precisar cuáles son esos límites que comporta la incorporación de una cláusula arbitral. La naturaleza jurídica de nuestro centro de arbitraje, es decir, una vez que una cláusula arbitral en una determinada contratación incorpora ese pacto y que acuerda que ese arbitraje sea administrado por un centro específico, entonces, por supuesto, ¿eso qué implica? De entrada, la naturaleza institucional del arbitraje que han pactado las partes. En ese sentido, cuando nosotros, digamos, tenemos competencia para administrar un arbitraje, es cuando en la cláusula se ha establecido que las controversias serán decididas por arbitraje de acuerdo con la ley, con el reglamento del centro de arbitraje, de la Cámara de Caracas, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahora sí, digamos, haciendo un poco el esfuerzo, digamos, de cómo es el desarrollo, de cómo llegamos a un centro de arbitraje, vamos entonces a referirnos ya un poquito más, a focalizarnos en el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. En cuanto a la naturaleza jurídica de nuestro centro de arbitraje. Nuestro centro de arbitraje es un órgano de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, que es la denominación completa de la Cámara de Caracas. También se le conoce como la Cámara de Caracas o como la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. La denominación Cámara de Comercio ha sido tradicionalmente, porque esta es una cámara que tiene más de 100 años y hasta el año 2004 se denominó Cámara de Comercio y es como tradicionalmente se le conoce, pero a partir de ese año su denominación cambió a Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas o la Cámara de Caracas. Entonces, la Cámara de Caracas es una asociación civil sin fines de lucro y por supuesto nosotros, al ser un órgano, ya ustedes saben que los órganos no tienen personalidad jurídica propia, sino que pertenecemos a la estructura organizativa de otra, que es la que posee la personalidad jurídica, en este caso a la Cámara de Caracas. Y por supuesto un ente de carácter privado. La Cámara de Caracas es un ente de carácter privado, no tiene naturaleza pública y en consecuencia el órgano que forma parte de su estructura organizativa, como es el centro de arbitraje, tiene por supuesto naturaleza absolutamente privada. ¿Qué exige la ley de arbitraje comercial respecto de los centros de arbitraje? El artículo 13 de la ley de arbitraje comercial exige que todo centro de arbitraje debe contar con un reglamento propio. Adicionalmente, los centros de arbitraje, respecto de su, digamos, esa potestad normativa que le asigna la ley, tienen amplia libertad y discrecionalidad para ordenar en tanto sus estatutos de funcionamiento como el reglamento de arbitraje.
limitándose la ley, y esto es de carácter limitativo, solo a enunciar algunos aspectos fundamentales, esenciales, que necesariamente deben estar regulados en esa normativa interna que dicte el centro de arbitraje. En consecuencia, esa normativa interna que debe regular, en primer lugar, el procedimiento para la designación del director del centro, sus funciones y facultades, es decir, esa normativa de carácter estatutaria que todo órgano o ente requiere a los efectos de su funcionamiento. Las reglas del procedimiento arbitral. Vamos a estar de alguna manera o tener muy presente que estamos en el ámbito de la ley de arbitraje comercial, porque a diferencia de la mediación en Venezuela no existe una ley de mediación, no obstante que recientemente en diciembre nuestro centro de arbitraje tuvo la iniciativa legislativa de proponer y publicar de alguna manera a los efectos de escuchar observaciones, que los invito a que la puedan consultar, un proyecto de ley de mediación. Pero en todo caso, porque nosotros también vamos a administrar no solo arbitraje, sino también procedimientos de mediación. Pero en todo caso, estamos analizando la ley de arbitraje comercial, que es la que contiene las normas, digamos, a los efectos de la regulación del funcionamiento de un centro de arbitraje. Entonces, las normas de carácter estatutaria, que son absolutamente indispensables, las reglas del procedimiento arbitral. Obviamente la ley de arbitraje comercial no podía referirse a otro medio alternativo de resolución de conflictos que no fuera el arbitraje, porque es el ámbito de la ley. ¿Y qué significa regular ese procedimiento? Establecer, digamos, la normativa aplicable a la administración del procedimiento cuando se decide la aplicación de nuestro centro de arbitraje. En tercer lugar, una lista de árbitros. La propia ley exige que el centro de arbitraje cuente con una lista de árbitros, los cuales no pueden ser menor de 20, y de alguna manera se tienen que establecer cuáles son los requisitos para ser árbitro. Recuerden que esta es una ley del año 98, quizás con una lista, con una ambición, digamos, a los efectos del tiempo, quizás adecuada, pero hoy en día, por supuesto, por ejemplo, en nuestro caso, la lista de árbitros excede de los 90 árbitros, tanto nacionales como internacionales. Y adicionalmente, respecto al punto anterior, nosotros contamos con un reglamento general del centro de arbitraje actualmente en vigencia. Por supuesto que lo pueden descargar en nuestra página web, en la pestaña que aparece normativa, está toda nuestra normativa, y ahí pueden de alguna manera consultar cuáles son esas reglas que me refería en el punto anterior del procedimiento arbitral. En cuarto lugar, la ley exige las tarifas de honorarios para árbitros y de gastos administrativos. Es decir, recuerden que el centro de arbitraje presta un servicio y en consecuencia eso genera, por supuesto, la posibilidad de un pago, se generan unas tarifas que las partes deben cancelar, y por supuesto también se generan honorarios a favor de los árbitros, que son quienes tienen la facultad decisora. Es decir, son los que tienen esa facultad jurisdiccional de decidir la controversia planteada, pero es necesario que de manera previa se regule cuál va a ser la tarifa que cobra, por ejemplo, el centro de arbitraje por administrar el procedimiento. No solamente hay una, hay varias tarifas. Hay una tarifa por servicio de registro, hay una tarifa por servicio administrativa, están los honorarios en particular de los árbitros, y ustedes pueden consultar en nuestro reglamento, en nuestra página web. Ese reglamento tiene al final un anexo 1 y anexo 2. En esos anexos 2 están, digamos, las regulaciones de carácter administrativo respecto de los costos de un arbitraje. De tal manera que conforme a tal cual como lo exige la ley y tal cual como lo hacemos en nuestro reglamento, las partes pueden de alguna manera anticipadamente conocer cuál va a ser el alcance de las tarifas que se les van a aplicar, y pueden de alguna manera, por ejemplo, incluso eso es en nuestra dinámica de actuación, si las partes, por ejemplo, tienen una cláusula arbitral y desean
conocer cuál sería el costo de un eventual arbitraje, ellos pudieran, una vez que estimen el monto del conflicto, pueden solicitar un presupuesto y de alguna manera eso permite saber cuál va a ser el orden de los costos del procedimiento. Por supuesto, las normas administrativas aplicables al centro, que están, muchas están incorporadas en los estatutos, en el propio reglamento, en cuyo inicio están, digamos, las normas estatutarias y de funcionamiento del centro. Y hay, por supuesto, el numeral 6 establece una norma de carácter residual, es decir, que cualquier otra regulación que se requiera para el adecuado funcionamiento del centro y, por supuesto, contar con una sede. La ley exige de manera particular y específica que se cuente con una sede. En nuestro caso, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas funciona en el mismo edificio sede de la Cámara de Caracas en el piso 5. De tal manera que funcionamos, nuestra sede, digamos, se encuentra en la misma sede, lo cual no quiere decir que necesariamente debe ser así. Pero en todo caso, en el particular supuesto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas es de esa manera. La naturaleza jurídica de la actividad que desarrollan los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje no deciden los casos sometidos a su reglamento. Eso es una tarea exclusiva de los árbitros. Es decir, la controversia que sea sometida a un centro de arbitraje no va a ser decidida, por ejemplo, por la dirección ejecutiva del centro de arbitraje. Nosotros lo que hacemos es organizar y administrar el procedimiento. Básicamente es, digamos, organizar los pasos conforme al cual se va a regir ese procedimiento arbitral de conformidad con nuestra normativa, pero la facultad decisoria de decisión, digamos, el poder jurisdiccional se le reconoce a los árbitros, que van a actuar de la misma forma que actuaría un juez en el ámbito del Poder Judicial. De tal manera que debemos descartar cualquier consideración respecto a una naturaleza jurisdiccional de los centros de arbitraje. ¿Ok? El centro de arbitraje no ejerce funciones jurisdiccionales. Su función es administrar el arbitraje. Quienes deciden el conflicto invocando o ejerciendo una potestad jurisdiccional reconocida por el ordenamiento jurídico, porque no puede ser de otra forma, son los árbitros. Las actuaciones digamos, cuando una controversia ingresa a un centro de arbitraje es porque se han desarrollado una serie de relaciones jurídico-privadas, por ejemplo, entre partes que han acordado una cláusula arbitral, que tienen esa naturaleza contractual, y existe de alguna manera una relación particular que se establece cuando las partes a través de nuestro centro cancelan los honorarios de los árbitros. No se hace una cancelación directa, por supuesto, de las partes a los árbitros, sino es a través de nuestro centro, y eso es parte, digamos, de la tarea de administrar un arbitraje. De tal manera que se generan una serie de relaciones particulares que el centro de arbitraje tiene la función principal de organizar y de administrar. ¿Cuáles son, de alguna forma, que pudiéramos señalar las ventajas del arbitraje institucional? Y en particular, por supuesto, estamos hablando del centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. En primer lugar, contar con un reglamento general que regula en detalle los procedimientos administrados. Eso es una ventaja porque de alguna manera, como bien, por supuesto, ocurre en el ámbito judicial, las partes conocen anticipadamente los mecanismos que se van a aplicar, la normativa aplicada. De manera anticipada, las partes conocen las tarifas y los honorarios de árbitro o el mediador, en el caso que aplique, que se trate de una mediación. Eso es importante porque de alguna manera, de forma anticipada, las partes pueden conocer cuál es no solamente el tiempo, que lo vamos a ver más adelante como una gran ventaja del arbitraje como institución,
sino que adicionalmente las partes pueden saber y estimar cuál va a ser el costo de ese procedimiento. Cosa que es imposible en el ámbito del Poder Judicial, que no solamente en tiempo, sabemos cuándo, por supuesto, inicia, pero no sabemos cuándo puede terminar. Y adicionalmente no sabemos el costo que en definitiva, aunque la justicia es gratuita, pues comporta, por supuesto, los honorarios de los abogados, etcétera, etcétera, al igual que se generan aquí, pero que ya son, por supuesto, relaciones absolutamente privadas entre la parte y sus abogados, pero que de alguna manera se escapa un poco de las manos prever con una adecuada anticipación cuál va a ser el costo de esa resolución de ese conflicto. El centro de arbitraje cuenta con un personal capacitado, bueno, dada la experiencia de nuestro centro desde hace muchísimos años, tiene más de 30 años nuestro centro de arbitraje y cuenta con un personal calificado, con la experiencia necesaria para administrar los procedimientos de arbitraje o mediación, si fuera el caso. Por supuesto, hay un aspecto que es absolutamente determinante, que es la economía que comporta el desarrollo en un tiempo breve de la resolución del conflicto. Como ustedes saben, el arbitraje tiene unos plazos específicos y no puede durar más. Hay unos incluso que son lo que se llama el arbitraje abreviado, que en 3, 4 meses las partes pueden contar con una decisión, máximo en 8 meses, máximo 1 año, cuando, digamos, pueden ocurrir, hay arbitrajes especialmente complicados, pero jamás exceden de 1 año, jamás exceden de 1 año porque la propia ley y nuestro reglamento así lo exige, ¿no? De tal manera que eso es por supuesto, comporta una ventaja porque las partes pueden contar en un tiempo muchísimo más breve y predecible cuando pueden tener la solución a su controversia. Adicionalmente, contamos con una lista de árbitros, que por supuesto son una lista de árbitros preseleccionados por el centro de arbitraje, que cumplen una serie de requisitos particularmente exigentes en cuanto a formación y experiencia que los califica de manera especial para integrar nuestra lista de árbitros. Yo les invito igualmente a ingresar en nuestra página y van a ver cómo en arbitraje hay una parte que establece que están los árbitros y está nuestra lista de árbitros. Entonces pueden consultar la cantidad de árbitros que hay, incluso cuando se trata de arbitrajes internacionales, también tenemos árbitros internacionales, de manera que esto además en cumplimiento de una exigencia de la ley. Debo señalar además que el arbitraje tiene muchísimas materias de especialidades distintas y nuestros árbitros o nosotros, el centro de arbitraje, somos especialmente preocupados porque nuestros árbitros tengan especialidades distintas en las cuales aplique el arbitraje. De tal manera que van a encontrar cómo en el resumen curricular del árbitro, por ejemplo, que ustedes quieran investigar, tiene una especialidad. Por ejemplo, especialidad en arrendamiento, etcétera, especialidad en materia marítima, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante porque a los efectos de la selección o escogencia del árbitro, las partes desean que, digo, eso es una de las ventajas, que quien va a decidir su caso sea un árbitro especialista en la materia. Y eso la propia ley de manera previa lo preselecciona y facilita digamos, esa selección con garantía de que es un especialista en materia. Por supuesto, existe una duración máxima de procedimiento, como les señalaba anteriormente, que en acatamiento a lo que establece nuestro reglamento de arbitraje, nuestro reglamento general, perdón. Adicionalmente, nosotros contamos con una cláusula modelo que está en nuestra página, que la pueden consultar y que les vamos a referir. Esa cláusula modelo, como les decía anteriormente, contiene lo básico que debe tener una cláusula arbitral, que como ustedes saben, el mundo de los medios alternativos de resolución de conflictos priva la voluntad de las partes. Las partes pueden añadir aspectos, regular aspectos de manera particular. De alguna manera son las dueñas de esa cláusula y del procedimiento. En el particular, en la cláusula, sí es importante que esas modificaciones, esas incorporaciones, perdón, que se puedan hacer, esas regulaciones, tienen que ser, digamos, estudiadas
porque ocurre que ello puede generar lo que se llaman las patologías de la cláusula arbitral que la hacen inaplicable y no es lo querido. De tal manera que en ocasiones, si las partes se ponen en extremo creativas con la cláusula, más bien eso puede conducir a su inaplicabilidad. En consecuencia, que no es lo que se quiere. Nosotros recomendamos con frecuencia que cuando las partes, producto del desarrollo de una, por ejemplo, de una relación donde se está trabando la relación contractual, muchas veces dejan de último la incorporación de esa cláusula arbitral en caso de que así lo decidan realizarlo, y esa cláusula es tan importante como todo el contenido del contrato, y yo sugiero incluso que su incorporación no sea de una manera un poco a última hora, donde ya las partes están a lo mejor agotadas por la negociación contractual, porque lo vemos mucho. Entonces las cláusulas a veces tienen muchas patologías y eso complica la situación. De tal manera que hay que darle tanta atención como el contenido de la regulación contractual, y en ocasiones sugiero, en ocasiones no, siempre es bueno consultar la cláusula modelo que se quiera incorporar y regular de acuerdo a las particularidades del caso con un especialista en materia de arbitraje a los fines de evitar dilaciones o situaciones que puedan conducir a la inaplicabilidad de la cláusula. Por supuesto, nuestro centro de arbitraje entonces no solamente, más allá de estas funciones, que es su principal función, por supuesto, es administrar procedimientos de arbitraje y mediación, sobre la cual me voy a recibir un poquito más adelante, brevemente, a la mediación. Y nosotros desarrollamos otras actividades que me interesan, sobre todo porque ustedes son estudiantes y tengo particular interés en que lo conozcan. Nosotros desarrollamos una competencia de arbitraje que este año y el próximo año va a ser una competencia internacional. Está dirigida a estudiantes de Derecho de todas las universidades del país y universidades iberoamericanas. De tal manera que los invito a que con sus estudios de medios alternativos de resolución de conflictos con la profesora Petzol, más adelante se animen y participen. Hoy en día son virtuales las competencias, de manera que es una experiencia excelente para los estudiantes y para nosotros, por supuesto, porque siempre aprendemos de los estudiantes, y tengo particular interés en que participen, y sobre todo la Universidad del Zulia. De manera que los invito a estar pendientes. Próximamente viene la convocatoria para probablemente sea alrededor de marzo, abril, para nuestra próxima competencia de arbitraje. De tal manera que, y cualquier otra información que en relación con eso requieran, pues estamos absolutamente a la orden. Nosotros también tenemos, y para el centro de arbitraje es particularmente importante la formación académica. Y nosotros hemos creado en convenio con la Universidad Monte Ávila un programa de estudios avanzados en arbitraje. Ese programa está ya en su tercera corte y nos sentimos especialmente contentos y orgullosos de poder ofrecer estudios de cuarto nivel para quienes desean especializarse en el arbitraje. De tal manera, esto es un curso que se desarrolla totalmente online y es posible que de los que estén próximos a graduarse y quieran especializarse en esta materia puedan optar a este programa de estudios avanzados, que como ya les dije, es un estudio calificado de cuarto nivel que hemos desarrollado con la Universidad Monte Ávila. Tenemos publicaciones, muchas de ellas están desde hace mucho tiempo pues, en nuestra página web, que los invito a consultar. Nuestra página web tiene información actualizada en relación con el arbitraje, tiene podcast que hemos grabado con píldoras o cápsulas muy breves sobre aspectos del arbitraje, que los invito a y de la mediación incluso. No duran más de 2 minutos y cada podcast desarrolla un aspecto en particular, digamos, del arbitraje y de la mediación. Desarrollamos permanentemente eventos, talleres, que todos son online, y eventos y que los invitamos de manera gratuita sobre el arbitraje, mediación y en relación, por supuesto, siempre con la materia de medios alternativos de resolución de conflictos, que por supuesto están
si nos siguen en nuestras redes, están siempre invitados y para nosotros es un gusto inmenso que desde la academia nos acompañen siempre profesores y estudiantes. En nuestra cláusula modelo, y ya estoy de alguna manera muy próximo a terminar, por lo menos en el aspecto del arbitraje, nuestra cláusula modelo es y establece lo siguiente: toda controversia o diferencia que verse sobre la existencia, extensión, interpretación y cumplimiento de este contrato será resuelta definitivamente mediante arbitraje en la ciudad de Caracas, Venezuela, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. El tribunal arbitral estará compuesto por 1 o 3 árbitros, entre comillas, la parte los escogen, en los cuales decidirán, puede ser conforme a derecho, conforme a equidad. Son aspectos que ya son de desarrollo de la materia con la profesora, pero esta es nuestra cláusula modelo, sobre las cuales le hablaba anteriormente, y que es una ventaja contar con el aporte para que las partes eventualmente pudieran hacer una regulación en concreto de lo que quisieran. De acuerdo, esta cláusula, por supuesto, como ustedes conocen o van a conocer en el estudio de su materia, debe constar por escrito, debe quedar constancia de la voluntad de las partes, tiene que tratarse de un consentimiento, por supuesto, inequívoco de someterse a arbitraje y otra serie de consideraciones de carácter, digamos, jurídico que debe cumplirse, pero que siempre es importante atenderla para evitar caer en patologías que puedan conducir a su inaplicabilidad. Finalmente, me voy a referir muy brevemente a la mediación, que es el otro medio alternativo de resolución de conflicto que se administra en nuestro centro de arbitraje. A diferencia del arbitraje, que es un método heterocompositivo de resolución de conflicto, porque es un tercero el que decide, es un árbitro el que decide, la mediación, que está regulada en nuestro reglamento, en el artículo 91 y siguiente, aporta una definición que señala que se entenderá por mediación el mecanismo por el cual las partes en conflicto buscan llegar a un acuerdo bajo la asesoría de un mediador. A diferencia del arbitraje, son las partes las que llegan al acuerdo. No es un árbitro. Por eso es que es un método autocompositivo, son las propias partes. El mediador no puede imponer su decisión, ello corresponde a las partes lograr un acuerdo. El mediador no decide, quienes deciden son las partes mediante un acuerdo. ¿Qué hace la función del mediador? Es de alguna manera una conducción, una asesoría en la conducción de esa mediación que les permite a las partes llegar a un acuerdo. Este método es absolutamente apasionante para quienes hemos visto, nos hemos, por supuesto, confirmado la ventaja y la eficacia de este medio alternativo para resolver controversias, como es la mediación, y, por supuesto, normalmente es en menos tiempo, en un tiempo mucho más breve, y tiene unas características muy particulares porque la mediación es un procedimiento muy flexible. Nosotros tenemos unas reglas más, son como una especie de pautas generales, pero no tiene, como verán en nuestra normativa cuando la consulten, no tiene un procedimiento ya, digamos, un poco como con el más rigor procedimental propio del arbitraje, sino que la mediación es un método, digamos, flexible de llegar a solución de conflictos. Y finalmente, y ya con esto termino, no quiero dejar de comentarles que, por supuesto, antes pandemia, ya unas fases del procedimiento se venían desarrollando a través de medios electrónicos. Por supuesto, la aparición de COVID-19 y la declaración de pandemia precipitó la necesidad de contar con regulaciones que permitieran el desarrollo a plenitud del procedimiento de arbitraje y de mediación a través de medios electrónicos. De tal manera que hoy en día es absolutamente posible que un arbitraje o una mediación se desarrolle total y absolutamente a través de manera electrónica o online. De tal manera que nosotros de alguna forma nos vimos
en la necesidad, como otros centros de arbitraje que funcionan en Venezuela, en la necesidad de regular este aspecto, pero que con honestidad no se trataba de un aspecto absolutamente novedoso, ya con anterioridad, por supuesto, ya en estas, digamos, tiempos tecnológicos, ya con mucho tiempo se venían, por ejemplo, la posibilidad de presentar, de enviar la comunicación del centro de arbitraje con los abogados de las partes, se hacía a través de medios electrónicos, de tal manera que ya incluso tenemos, por supuesto, expedientes digitales con la garantía de la confidencialidad que ustedes saben que es propia del arbitraje, y garantizando todos esos aspectos propios del arbitraje, pues ya hemos migrado y con la posibilidad de regular procedimientos absolutamente electrónicos. De tal manera que es necesario, por supuesto, que los centros de arbitraje los garanticen a través de los equipos y plataformas el desarrollo eficiente y efectivo de los procedimientos administrativos y, por supuesto, la confidencialidad de las partes y la confidencialidad de las partes. Es decir, solamente pueden tener acceso a ese expediente, por ejemplo, virtual, incluso nuestro expediente en físico, que se sigue llevando el expediente en físico, y probablemente pues cuando nos liberemos un poco las restricciones sanitarias, pues habrán quienes siempre prefieren acudir a nuestro centro y revisar el expediente tal cual como se realiza, por ejemplo, en un tribunal. Por supuesto, esto nos lleva de suyo algunos aspectos que más adelante a lo mejor podemos considerar, que es la aplicación de la inteligencia artificial en muchos aspectos del desarrollo del arbitraje. No todavía es aplicable en la resolución, en la decisión, y eso a los jóvenes y a los estudiantes les apasiona. Es un tema apasionante la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial en la actividad, por ejemplo, de el laudo. El laudo es el equivalente a la sentencia, es la decisión del árbitro, y bueno, hemos desarrollado aspectos muy interesantes en relación con eso, pero por supuesto todavía estamos en desarrollo y no se sabe si llegaremos a eso, pero en todo caso son aspectos absolutamente interesantes que estos medios alternativos permiten, dada su dinamismo, esa flexibilidad, con todas las garantías debidas. Eso sí, el derecho a la defensa debe ser garantizado siempre a plenitud en nuestro procedimiento con nuestras particularidades. Pero eso no significa el desarrollo de procedimientos que van a estar ajenos o en inobservancia de garantías propias del derecho de la defensa con su contenido y alcance que ya de alguna manera ustedes ya conocen. Bueno, con esto finalizo un poco brevemente las funciones, resumiendo muy apretadamente las funciones de nuestro sector de arbitraje, y los invito en que en caso de que exista alguna oportunidad y pueden trasladarse a Caracas en alguna oportunidad